Nos acompaña por la línea telefónica Ángel Verdugo y primero lo saludo, pero luego le pregunto si él también es víctima de la gripe Andrea. Querido Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Fíjate que, primero, buenos días también a quienes nos escuchan. La verdad es que no, yo estuve con gripa, ¿te acuerdas cómo andaba de la garganta? Sí. Antes de Andrea, nomás que ella se fue de vacaciones, estuvo por allá por las bellas tierras de Guanajuato, y pues tú sabes que las heladas en exceso pues generan desarreglos. Pues yo le dije, no hay que tomárselas tan heladas, y ahí anda contaminando con sus virus a toda la cabina, pues, ¿no? Sí, oye, ya estoy preocupado, pero ¿sabes qué? Llego a la conclusión de que a Andrea no le convienen las vacaciones, ¿no? Pero fíjate que yo creo que en los próximos 5 años debemos considerar o al menos hacer un estudio muy completo y ver qué hacemos a partir del año sexto. Por lo pronto, en los próximos 5 años, que no haya vacaciones por razones de salud pública, al menos en la cabina de producción. No parece muy conforme con la propuesta, No, pero bueno. ya la conoces. Gusto Muy bien, saludarte, Pascal, Ángel. pues aquí estamos por la vía telefónica. Sí. Pascal, la verdad es que a medida que nos vamos acercando a esta fecha casi fatídica del 1 de diciembre de este año, las cosas en el mundo, no solo en México, lejos de aclararse, se complican con una velocidad y complejidad increíbles. No es solo esta situación que para muchos en México equivocadamente ven demasiado lejanas y que nada tienen que ver con nosotros, el problema entre Estados Unidos y Turquía y las consecuencias económicas que ha traído, no nomás para Turquía, eso sería quizá el efecto menor. Ahorita, por ejemplo, una buena cantidad de bancos europeos, españoles, muchos de ellos, pues no voy a decir que estén temblando, pero están haciendo cuentas por lo que se llama en términos financieros la exposición que tienen en Turquía. Esto significa, para decirlo en palabras llanas, la cantidad de créditos que han otorgado, sea al gobierno o a entidades públicas de ese país o a empresarios. De tal manera que ante la situación que se ha generado en los últimos días por estas medidas, estas sanciones por parte de Estados Unidos a las exportaciones turcas a ese país, pues han generado una ola que ha afectado, incluyendo al peso, en una menor proporción. Pero si eso lo juntas, Pascal, con noticias que aparecen hoy, por ejemplo, la caída de los precios de algunas materias primas, de algunos commodities como el trigo, el maíz, el soya, y luego te vas a partes en Sudamérica con esta agudización de la crisis en Venezuela, y tienes un panorama, Pascal, que por decirlo menos luce demasiado complicado. Frente a esta situación, ¿qué es lo que vemos en México una vez que López ya obtuvo la constancia de presidente electo? Noticias que uno preferiría no leer y de leerlas decir no puede ser posible. Eso de que los delegados regionales o como se llamen van a visitar casa por casa para conocer las necesidades reales que tienen quienes ahí habitan. Dice uno, no puede ser que alguien en su sano juicio plantee eso. Y vamos a hacer unos números muy sencillos, Pascal. En México se considera que hay aproximadamente 25 millones de hogares. Hogar es un espacio donde puede vivir más de una familia. Pero dices tú, bueno, vamos a suponer que nomás haya 20 millones de residencias o de casas o de departamentos donde vivan los 120, 125 millones de mexicanos. ¿Cuánto tiempo tardaría un ejército de cientos de miles de personas entrenadas para llenar un cuestionario y posteriormente a especialistas tabular, etcétera? ¿Cuánto considerarías tú que tardaría ese censo de necesidades? ¿Te parece 1 año, año y medio, 2 años? Y quizá me quede corto. Estamos aquí ante una situación donde
parece no tenerse idea, Pascal, de lo que realmente están planteando. ¿Cómo es posible que a estas alturas, cuando tenemos estudios sobre pobreza, todo lo que ha hecho el INEVAL, lo que hemos destinado en recursos públicos a combatir la marginación, la pobreza en cualquiera de sus manifestaciones, alimentaria, etcétera? Y esto nos habla de un desconocimiento, Pascal, de la realidad del país y también un desconocimiento de lo que significa la gobernación. Y este famoso censo que se está planteando como una tarea prioritaria de estos delegados o superdelegados o comisarios políticos, como se les quiera llamar, me recuerda mucho aquel planteamiento que en la cabina te comentó la maestra Vanessa Rubio, ¿recuerdas? El Sí. catálogo nacional o registro nacional de necesidades. Eso te iba yo a preguntar, que si esto que se anunció ayer con estos nuevos superdelegados no se parece mucho a esa propuesta de Yo campaña creo que de incluso, José Antonio Meade. yo no sé si en la plática que tuvieron en el desayuno suculento, Meade y López, pues ahí le dijeron, oye, ¿y ese registro nacional? No, pues ahí tenemos toda la metodología, los formatos, aplíquenlo ustedes. Y dice uno, no cabe duda que están mi nana para mi tata. La verdad, Pascal, ante la complejidad de los asuntos del mundo, nomás alcanzamos a decir ocurrencias y desatinos. Y eso, Pascal, no presagia algo positivo para la gobernación en los próximos 6 años. Y todavía faltan 3 meses y medio, para ponerlo facilito, 105, 110 días faltan para el 1 de diciembre. ¿Qué va a pasar en el momento en que los equipos ya formalicen este proceso de entrega-recepción? ¿Qué va a pasar en el momento en que el hoy desaparecido, prácticamente hombre invisible, Carlos Ursúa, el doctor Ursúa, pues de repente vea que los números pues no son lo que ellos imaginaron y no va a alcanzar para esto, no va a alcanzar para lo otro? ¿Qué va a suceder en ese momento? Seguirán adelante los planes, no, pues es que es prioritario los ninis y los nones y los bebés y lo que sea, y es prioritario esto y lo otro, y ante eso lo único que cabría como posibilidad, Pascal, es o aumentar las tasas de los impuestos vigentes, o crear nuevos impuestos, o elevar el nivel de endeudamiento actual. Cualquiera de esas 3 posibilidades generaría, por decirlo menos, Pascal, una gran decepción, incluso antes de empezar un gobierno, de todos aquellos que pensaron que efectivamente iba a ser posible recibir muchísimas cosas sin entregar algo a cambio. El panorama no luce, pues, positivo, Pascal, no luce alentador. Agrégale a esto, por si faltare algo, en este momento millones de familias en México, Pascal, están haciendo esfuerzos sobrehumanos en algunos casos para adquirir útiles escolares, uniformes, zapatos, todo lo que conlleva lo que se llama coloquialmente el regreso a clases para decenas de millones de niños y jovencitos mexicanos. ¿Te imaginas el estado de ánimo que se genera en esas condiciones? De por sí, cada agosto y principios de septiembre es un viacrucis para millones de familias en México, Pascal. Imagínate en estos momentos ante el panorama para decenas o centenas de miles de empleados públicos, funcionarios o no, que no saben cuál será su destino. Todo eso configura, Pascal, un caldo de cultivo sumamente peligroso porque eso afectaría directamente a la estabilidad política. Y para terminar con la cerecita del pastel, ahora resulta que hay un movimiento casi masivo, primero a través de las redes antisociales, para que la maestra saque, con el apoyo de miles y miles de maestros, a Juan Díaz, que está al frente del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
para, como tú bien decías cuando estuvimos en cabina el viernes, ahora resulta que vamos a poner a la víctima, la que todavía hace unas cuantas semanas era lo peor de lo peor, ponerla, repito, al frente del CENTE. Imagínate ese cóctel explosivo entre ella en el CENTE, los de la CENTE y la CETEC. Realmente poco es lo que pueden esperar millones de familias, Pascal, de la reforma educativa, o al menos siquiera de obtener una educación de mediana calidad para preparar a hijos y nietos para que se incorporen mañana o pasado al mercado laboral. Y todo esto nos dicen que será tomado en cuenta en ese censo, que si lo empiezan, quién sabe cuándo lo terminen, porque pueden llevarse todo el sexenio y ni siquiera saber cuáles son las necesidades de esas 24 o 25 millones de familias o de hogares en este sufrido país, Pascal. Pues Ángel, la semana. Muchas gracias, buena semana para ti también, y aquí nos vemos mañana. Mañana nos vemos ahí. Gracias, un fuerte abrazo. Saludos.